Saludamos a los oyentes de la radio y a todos aquellos que nos ven a través de Internet, a través de cualquiera de las plataformas de la radio, de nuestros canales de Facebook, de YouTube o de la misma página web de Radio Abarán. Hoy iniciamos aquí una serie de programas. Nuestra idea es hacer una serie de espacios que nos acerquen un poco a conocer la historia, las costumbres, las tradiciones y que nos den a entender, nos lleven a entender por qué somos como somos, por qué Abarán es como es, nuestras tradiciones, las costumbres, cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y de todo ello nos va a contar, que él sabe mucho de esto, Álvaro Carpena Méndez, quien es un gran aficionado, un gran apasionado por las costumbres de Abarán, por conocer su historia y además nos la transmite siempre de una forma muy amena, muy entretenida y que nos ayuda mucho a entender nuestra historia. Además, contamos con Araceli Carrasco de la Asociación de Amas de Casa de nuestra localidad, que nos va a ayudar también un poco a este primer programa que lleva por título Letras de Luto. Un espacio en el que hoy nos vamos a acercar un poco a las costumbres, a las tradiciones que tienen que ver con cómo se ha vivido en Abarán ese paso de la vida a la muerte, cómo se han realizado las tradiciones, los ritos, los enterramientos, en fin, todo eso ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo y hoy vamos a saber la historia de cómo se ha vivido en nuestra localidad. Saludamos aquí a los oyentes, a los ya participantes de este programa de hoy, Araceli Carrasco, que nos ve a través de Zoom y a la que saludamos. Araceli, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, la Asociación de Amas de Casa, viviendo esta situación del coronavirus, estamos todos un poco apartados y se ve privada también de realizar actividades, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotras también? Pues la verdad que un poco cuesta arriba, porque de estar siempre en contacto con nuestras socias, entre que si un viaje, que si una charla, que si vamos a hacer una charla café, bueno, pues la verdad que ahora a vernos de uva a ver ahí por teléfono, muchísima gente no conoce muchos medios por ejemplo, como este. Y entonces, pues, la verdad que está un poco cuesta arriba. Pero tenemos que ir con la situación y con muchísimo cuidado y seguir todas las normas. Seguir todas las normas y algún día volveremos a nuestra antigua vida, si no a nuestra antigua vida, pues un poco más normal. Araceli, este tema que vamos a tratar hoy es algo que desde la Asociación de Amas de Casa estabais interesadas, ¿no? Y sobre todo en este mes de noviembre que tiene que ver tanto con los difuntos, ¿no? Y de esas costumbres. Muchísimo, muchísimo. Son cosas muy, muy bonitas para mí, aunque sean cosas de la muerte, ¿no? Pero sin embargo son cosas muy curiosas y da muchísimo gusto de leer esos escritos que Álvaro plasma en el papel, que me encanta, me encanta. Es que me encanta leer en papel. El olor del papel es distinto a todo lo demás. Bueno, y Álvaro Carpena, que está ya ahí preparado, nos ha preparado una serie de documentos, una serie de cosas que nos quiere hoy enseñar y que seguro que nos van a interesar mucho. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Jesús, buenas tardes Araceli. Hola, cariño. Bien, bien, estamos bien, regular tirando a mejor. ¿Por qué el título de Letras de Luto? El título de Letras de Luto, por el gran impacto que ha tenido a lo largo de nuestra historia reciente, las esquelas, las cartas mortuorias, las notas necrológicas que se están perdiendo en los diferentes medios, tanto provinciales como locales, a través de periódicos como Gente Alegre, En Marcha, El Pueblo. Digamos que la muerte se ha ido viviendo de diferentes formas, generación tras generación, y casualmente este verano, revisando y sobre todo catalogando información, encontré suficiente información como para hacer un capítulo, y en este caso, Letras de Luto supondría
la forma de cerrar todo el ciclo de la documentación que he ido encontrando, ya que se basa tanto en el testimonio oral, que es impactante, pero sobre todo en los archivos documentales. Bueno, Álvaro, ¿cómo se ha vivido en Abarán y hasta dónde se remonta la historia que tú has podido conocer en torno a estos ritos del paso de un estado a otro, ¿no? De la vida a la muerte? Pues ciertamente, y comenzando por la actualidad, actualmente, sin lugar a dudas, no nos enfrentamos a la muerte de la misma forma que lo hicieron nuestros antepasados, siendo más que evidente que muchos de nuestros gestos, las actitudes, las creencias, los chascarrillos, los comportamientos o incluso nuestro propio lenguaje deformado ha ido cambiando bajo aquello que llaman progreso. Así pues, en poco tiempo se ha evolucionado de la esquela al mensaje de WhatsApp, de la casa mortuoria al tanatorio y del nicho a la urna donde reposan las últimas cenizas. De una simple cortina depende que la última palabra adquiera un carácter religioso o civil, y camino de la ciudad, algunos descendientes del pueblo de Abarán difícilmente saben pronunciar el nombre del pueblo de su antepasado, con eso de Albarán, Abarán o Habanero. En esta época de coronavirus, hablando de salud, el hombre parece que ha sido un poco despojado del protagonismo de su propia muerte, y a la vez es cierto que desde hace décadas dicho acontecimiento parece que ha ido perdiendo su carácter inminentemente familiar. Sin embargo, desde hace unos días pues estaba celebrando Halloween, y a propósito de Halloween, ríase los ingleses y los americanos sobre las creencias, las costumbres y los ritos funerarios que había en Abarán de antaño, a principios de 1900. Y es que hubo un tiempo en el que era habitual guardar el traje de boda para la mortaja, de donde viene el dicho de míralo, pobrecito, se parece un novio. También se vestía el hábito de una determinada orden religiosa, como San Jerónimo, San Anselmo, San Antonio, para encomendar la protección del alma a un determinado santo o dedicar toda una vida incluso para pasar del luto riguroso al medio luto. El luto se está perdiendo. También morir era toda una manifestación que hablaba sobre la posición cultural y el estatus económico de cada persona, siendo especialmente en 1914, bajo el mandato de don José Hielo de Valentino, cuando, camino del 40 aniversario del actual Camposanto, a pesar de los trabajos realizados a comienzos del siglo XX para construir calles y terminar el osario, que llevaría muchos años, el propio regidor observará que el conformismo y la ignorancia del conserje que estaba a cargo de ese lugar, pues había dado lugar a prácticas muy desordenadas, hasta tal extremo que mientras que unos enterraban cadáveres, otros construían panteones sobre los mismos. En otras ocasiones no quedaba claro qué parte era la destinada a los enterramientos civiles o a los niños que no habían sido bautizados. Y así consta en octubre de 1911 en el periódico En Marcha. Y según la crónica, que es muy demoledora, habiendo presentado en el juzgado el padre del bebé, Alfredo Piñero Carrillo, con 11 meses, tras 11 días de diarrea, tras de haber presentado su certificado médico de defunción, los restos mortales del pequeño pues fueron portados por 4 compañeros de la sociedad obrera y un gran nutrido grupo de vecinos de la localidad. Llegado el cortejo al cementerio, al parecer fue entregada dicha papeleta al sepulturero, quien sin oposición alguna pues decidió dar sepultura. No obstante, en algo tan típico por aquel entonces como era dejar el ataúd a cargo del sepulturero y luego la familia se retiraba, al tiempo que la familia se estaba retirando, se presentó de muy mala manera el director del Camposanto, por aquel entonces don Cayo Molina, quien con formas poco correctas parece ser que amenazó con exhumar el cadáver en caso de que éste no estuviera bautizado, siendo el triste padre el que le respondió que si tenía los ojos grandes, que son los ojones, que tuviera parte en ello y sobre todo que fuera autorizado por el juzgado. También los pobres o las personas sin familia reconocida eran enterrados en soledad en fosas comunes, pero también, gracias al acta de la Hermandad de San Juan Evangelista de Abarán, sabemos que tras el fallecimiento de alguno de sus hermanos, pues dicha cofradía siempre tenía como obligación costear el ataúd, la misa e incluso la cera destinada en dicha función. Y es que las hermandades Araceli y Jesús funcionaban como auténticas agencias de seguros.
Incluso el estandarte y los pendones abrían el cortejo. Ahí ya entro yo porque si no te pregunto me muero. Yo recuerdo los entierros, yo vivía en la calle Brin, al lado de la iglesia de San Pablo. Y claro, por ahí pasaban todo, pasar la procesión, los entierros, pues todo. Y yo veía algunos entierros, cantidad de pendones o estandartes, ¿no? Y otros menos. Y algunos, pues, 2, otro 1. Y yo, como no era entonces muy mayor, era pequeña, pues yo me preguntaba que eso, ¿en qué consistía? ¿Por qué era? ¿Sabes? Después ya me enteré que si tenías más dinero, pagabas más, pues te ponían más estandartes. Si no, pues si no tenías, pues te quedabas a lo mejor con uno. Y si no, sin ninguno. ¿Qué me dices tú de eso? Exactamente, Araceli, no se trataba tanto del número de estandartes, pero sí el número de religiosos que abrían el cortejo. Sabemos por la crónica que existían al menos 3 tipos de entierros, de primera clase, de segunda o de tercera. ¿En qué se diferenciaba cada uno? No tanto en el número de caballos que iban arrastrando la carroza, sino el grado de implicación de la iglesia abriendo cada uno de estos desfiles. Generalmente siempre fuera el entierro de primera, segunda o tercera, siempre el entierro lo abría una persona con una cruz. Y a continuación los monaguillos agitaban la campana y estaba lo que era la parte eclesiástica. Un entierro de primera exigía que al menos otro párroco de otro pueblo vecino viniera, ya que el protocolo marcaba que fueran al menos 2. En los entierros de primera, uno de los párrocos iba rezando o incluso cantando letanías en latín, y el resto de personas, con los monaguillos, pues iban acompañando a ambos lados del ataúd. Los entierros de segunda se van a diferenciar por el número de acólitos, sobre todo de religiosos, y ya en los entierros de tercera solamente el sacristán, el párroco, opcionalmente los monaguillos, a los cuales se le pagaba algo, y sobre todo el gran cambio estaba en el número de caballos que arrastraba el carro. Un carro que, según encontramos en la acta consistorial en Abarán, en el año 1903 ya estaba demasiado deteriorado e incluso indecoroso para darle la solemnidad a los oficios que se le tenían que dar. Y hay que decir que en aquella época, hablando sobre carros municipales, al menos habían 2 para tareas de riego e incluso para recoger basura. Y debemos pensar que el tercer carro, que era el menos popular, que era el utilizado para los funerales, ni mucho menos se encontraba en mejores condiciones. Sí, y eso es lo que tú dices también, recuerdo cuando iba la cruz delante con los monaguillos y luego ya, según cómo era el entierro, pues así iban de párroco. Y Exacto. todas esas cosas me acuerdo. No me acuerdo del coche de caballos porque no soy tan vieja como el coche de caballos, pero sí que recuerdo mucho los estandartes y la gente, o sea, los monaguillos y todo eso sí recuerdo. De hecho, el estandarte de nuestros santos patronos, Comi y Damián, junto al de San Juan Evangelista, durante muchos años ha estado muy, muy presente. Incluso volviendo al estandarte de San Juan Evangelista, sabemos que durante dicha ceremonia los hermanos de dicha cofradía tenían que llevar las bombas, o dicho de otra manera, los báculos provistos de aceite, con los cuales a ambos lados del féretro acompañaban el último viaje. También sabemos, gracias a esta maravillosa acta, que la primera noticia sobre el primer fallecido de la hermandad fue en 1878 y fue José Gómez Gómez, alias Candelo, que formó parte de la Junta Fundacional de dicha hermandad 3 años antes. A continuación, sabemos que en el 1885 falleció Joaquín Castaño y Cayetano Molina, en 1894 Pascual Molina, seguido en 1900 de Pedro Gómez, Jesús García en 1906,
Domingo Gómez y Pedro Molina Ruiz en 1907, Joaquín Gómez en 1908, e incluso don Joaquín Gómez de Oya en 1917. Y se da el dato curioso que la única mujer que fue enterrada como miembro cofrade de la Hermandad de San Juan fue doña Isabel Gómez, quien había heredado directamente de su padre, que fundó la hermandad, el derecho de hermano. También sabemos que en este momento en el que dicho traslado suponía una clara muestra de estatus y poder económico, pues en función del número de religiosos, que es lo que veníamos hablando, pues se distinguía distintos tipos de entierros. En todo caso, la ceremonia mortuoria solía tener 3 escenarios, que eran la casa, la calle y la iglesia. ¿Cómo empezaba todo? Llegada la hora del entierro, salía el cura de la iglesia acompañado del sacristán y algún que otro monaguillo en dirección de la casa mortuoria. Generalmente iba revestido con estola. Una estola es este vestido, este sayo externo que llevan los párrocos bordados y con una capa negra. Tras un primer responso en casa y dependiendo del momento histórico, pues vemos que unas veces el cadáver directamente era enterrado y al día siguiente se hacía la misa, y otras veces pues se celebraba una breve misa o responso y posteriormente se inhumaba. En todo caso, Araceli, volviendo a la simbología, encontramos que los diferentes elementos que se utilizaban eran los siguientes. La corona, por una parte, corona de flores, que la conocemos. ¿Por qué redondas? Porque representan el principio y el fin, el alfa y el omega, es decir, la eternidad. También comenzaron estos desfiles con una campanilla, generalmente eran timbradas por los monaguillos. ¿Por qué? Ya en el Apocalipsis se habla que el arcángel pues interpreta la trompeta llamando a los muertos el día del juicio. La cruz, ¿por qué se abría? La cruz abría cortejo porque representaba el estandarte triunfal para todo cristiano. A veces también se portaban velas o báculos, como hemos dicho, la hermandad de San Juan, que era la manera de conducir las ánimas hacia la luz. Y el ataúd, que ahora son muy modernos y de diferentes materiales. Generalmente eran ataúdes de madera simple, caoba, forrado a un tipo de tela como terciopelo o de color morado. ¿Y por qué de madera? De madera, pues como la cruz desde la cual pues, han sido perdonados todos nuestros pecados. En señal de duelo se guardaban los espejos, a los cuadros se le daba la vuelta y era retirado de la vista pues cualquier objeto metálico que pudiera brillar con luz durante ese tiempo de luto. Decíase que si se lloraba no se dejaba descansar al fallecido y que el uso o préstamo de su ropa pues podía atraer la desgracia. También durante el primer mes de luto estaba muy mal visto que las viudas salieran de casa. Y para concluir... Igual que ahora. Igual que ahora, ¿eh? Y sobre todo para... No soy viuda, toco madera. Yo no quiero ser viuda, ni mucho menos. Pero eso es una cosa muy, muy curiosa también, porque no se salía de casa, por lo menos, ya no las viudas, sino la gente allegada al difunto. Yo recuerdo que le llevaban la comida, la compra, todo, porque los de la casa del fallecido no salían a la calle por lo menos hasta los 8 o 10 días. ¿Sabes? Exacto. Y de hecho, Araceli, me acabo de acordar, hay un dicho que alerta sobre la vida ociosa y alegre de la mujer viuda, que para evitar las malas lenguas, como son típicas de los pueblos, dice el dicho: deja a la viuda con dinero, que no le faltará quien le tape el buen agujero. O sea que explica un poco también lo que sería el por qué a la viuda, sobre todo adinerada, se le recomendaba que estuviera en casa. Sobre todo porque no le iban a faltar pretendientes. Por el qué dirán, sí. Por el qué dirán. Sí, sí, sí. Es también que los pueblos son mucho del qué dirán. Los pueblos son maravillosos. Abarán es maravilloso. Pero somos un pueblo y nos conocemos todos y siempre vamos, pues no vaya a ser que digan, no vaya a ser que digan, ¿qué dirán? Pues ahora ya menos, ahora ya menos. Pero yo nací en el 47 y entonces sí que todavía se guardaban muchas cosas. Que no es que no pasasen cosas, pasaban muchas, pero estaban muy guardadas. Están guardadas incluso como
las tradicionales misas del Cristo de las Penas, que se estaban perdiendo, que eran 3 misas, bien en los 3 días sucesivos a la muerte o en 3 semanas, que realmente el origen de esta misa popular era alejar de la pena el alma de la persona que se había ido para que pudiera entrar en gloria sin ningún elemento que la mantuviera con algún compromiso o con algún aspecto pendiente en este mundo. Y hablando sobre el Cristo de las Penas, recuerdo también varios documentos documentos parroquiales que hablan sobre que el toque de difunto era distinto por sexo y edad. Incluso mientras que el cantar de los mochuelos parecía anunciar el nacimiento de un bebé con gracia, por ejemplo, un bebé con gracia era aquel que nacido un día importante del calendario como Viernes Santo, pues se presumía o se anticipaba que en su edad adulta pues iba a ser capaz de curar de las manos, rezar el mal de ojo. También, además del canto de los mochuelos, se decía que los ladridos profundos de los perros por la noche anunciaban la muerte de una persona justo del pollo o el portal donde estaban reposando. También, y dejando atrás la víspera de Todos los Santos, decíase que se tenía que limpiar profundamente la casa y cambiar las sábanas por aquello de que los fallecidos volvían a sus hogares. Además, si al suelo caía comida o bebida, pues tampoco se recogía, sino que se apartaba en un huequecico y se decía, esto no lo toques, que es para los fieles difuntos. Las niñas, y eso sí que tenemos suficiente documentación, gracias a la placa positivada por Pedro García, la mayoría son de la colección de Luis Templado, sabemos que las niñas eran veladas con el pelo fuera del ataúd, un pelo previamente adornado con flores y alrededor de la cabeza. Y eso tiene su motivo, sobre todo para que durante aquellos momentos de congoja, las mujeres, que estaban llenas de imaginación, pues pudieran exagerar la belleza de la niña o del adolescente como una manera de consolarse ante lo que realmente estaba pasando ahí. Incluso de querer comunicar la trágica noticia desde la prensa, y esto es muy interesante, periódicos de la época pues se establecían como límite hasta las 5 de la tarde para que la esquela apareciera por la noche, o hasta las 3 de la madrugada para que la edición de mañana pues publicara esas letras de luto, que es el título que recibe esta pequeña charla. Y sería el caso de la joven habanera doña Elena Gómez Aznar, que siendo mujer del exalcalde don Fernando Gómez Martínez, Fernando Gómez fue alcalde en 1904, pues esta mujer murió el 1 de junio de 1920, quedando reflejada tristemente en el diario El Liberal de Murcia las siguientes palabras. Decía así, en 1 de junio, en el mismo instante de abrir sus doradas puertas el día para alumbrar a la naturaleza y darle calor y vida a su bebé, la garganta de esta mujer, Elena, estranguló el último grito que, confundido con el llanto incipiente del pequeño, consiguió marchar junto a él para siempre a la hoguedad del ocaso. Es decir, dio a luz y fallecieron los dos. Elena, la mujer nacida para amar a la habanera, contrayendo nupcias con el bien, en este caso hace referencia a su marido, que era muy querido, cayó doliente en el lecho de la muerte. El dolor y trastorno producidos en fechas cercanas por la muerte de su madre, doña Paula Aznar, iba a ser recompensado, aunque solo en parte por el nacimiento de un ángel calmado de todas las bendiciones del cielo. Al parecer la madre de ella había fallecido recientemente y con el nacimiento del bebé pues se iban a vivir unos días de alegría. Sin embargo, sin embargo, la desgraciada Elena, a pesar de ser madre, no ha podido decir que la madre era ella. La pálida, huesosa, insaciable y devoradora muerte ha visitado su casa, sesgando por igual la vida de dos seres inocentes cuya desaparición cubre de luto dos familias que se creían relativamente felices. La infausta noticia corrió por todo el pueblo y también por localidades limítrofes. Eso sí, con la velocidad de un rayo. Y bien pronto la casa mortuoria se vio totalmente atestada de gente de todas las clases sociales, haciéndose imposible el acceso por la mucha aglomeración. Todas las clases sociales de Abarán desfilaron por el domicilio del antiguo regidor, dieron su pésame
donde estaba instalada esta horrible capilla ardiente. El entierro tuvo lugar a las 6 de la tarde del mismo día, pudiendo decir que en el cortejo fúnebre no faltó ni un solo habanero de significación social y política. Esta noticia la encontramos en el periódico El Liberal, pero también en el año 1911 había un periódico que era En Marcha y se habla sobre la muerte del comerciante don Claudio Martínez Gómez. Su apodo era El Ejendo. Y dice, su entierro, verificado en la tarde del 10 de noviembre de 1911, fue una verdadera manifestación de duelo que evidenció las muchas simpatías que gozaba el finado. El severo féretro sobre el que iban sus dos hermosas coronas fue conducido en hombros de su pariente. Presidían el duelo y llevaban las cintas sus sobrinos y familiares. La cinta hace referencia a las correas que llevaba el ataúd, 2 correas delante y 2 atrás, que eran las que utilizaban pues para bajar de nivel el ataúd en la fosa que se fuera a excavar. Como observamos, las colaboraciones fúnebres pues destacan en cuestión de alabanzas, desplazando el sufrimiento y la congoja a un segundo plano, y sobre todo se intenta destacar en modo de alabanza los aspectos positivos en vida, su estatus social y las buenas relaciones que tenía el fallecido o la fallecida pues con las personas del pueblo, y sobre todo motivos por los cuales había ganado el cielo. Pero eso sí, continuando con el tema que nos ocupa y volviendo a la parte de la historia más reciente, como la que nos decía Araceli, que había nacido en el 47, si el fallecido no lograba cerrar totalmente los ojos o era amortajado sin zapatos, pues la familia sufría mucho, ya que pensaban que este no se iba en paz y ellos tenían su respectiva consecuencia en vida dentro de las creencias populares con la ánima bendita. También se solía aprender oraciones, como la siguiente, que yo la aprendí de mi abuela, que decía: Viernes Santo al mediodía, cuando la gente comía, mi Redentor caminaba con una cruz a sus hombros, de madera muy pesada. Con ella caía en tierra, con ella se levantaba. Nadie se compadecía, nadie de él se apiadaba, solo una piadosa mujer que Verónica llamaba. Sacó un paño de su seno y el rostro a Dios limpiaba. 3 dobles tenía el paño, 3 caras señaladas. Una mira para Jerusalén, otra para Roma Santa, y la otra subió a los cielos, a buscar a su madre amada. Quien esta oración dijera todos los viernes del año, sacará un alma de pena y la suya del pecado. Y ahora sí, atención. El que la sepa y no la diga, el que la oiga y no la aprenda, en el día de su muerte tomará lo que venga. Encontramos también otros dichos populares como los muertos al cajón y los vivos al fiestón. De ahí viene el dicho o la palabra típica de mojar el muerto, referente al refrigerio que se hacía después del entierro, sobre todo cuando venía gente de otros lugares, iban a la casa del propio fallecido a tomar algo. Y hay un dicho muy acertado que dice: quien da lo suyo antes de su muerte merece que le den con un mazo en la frente. También hay otro que es mi preferido, y es que para ser un buen habanero hay que ser buen sopero, que es el objetivo de este primer capítulo del programa La Ventana de los Tiempos. Y tras estos breves retales de historia, hago un llamamiento para aprovechar este mes de noviembre de nuestro calendario cristiano para desear a todos nuestros difuntos pues tanta gloria como paz dejaron. Y le pregunto a nuestros radio oyentes si todavía les sigue pareciendo terrorífico la calabaza y las brujas en Halloween. En todo caso, por lo que pueda pasar, en este tiempo de coronavirus, personalmente creo que resulta mucho más práctico cambiar las sábanas que disfrazarse con ellas. Así que buenas tardes, Jesús, buenas tardes, Araceli, y queridos radio oyentes de Radio Abarán. Espero que este programa pues al menos haya conseguido despertar el soperismo y sobre todo la inquietud por nuestra historia. Por saber cosas de nuestra historia, desde luego, desde luego. A mí me ha gustado mucho y, bueno, como siempre Álvaro lo presenta de una forma tan entretenida, tan didáctica, que se hace muy, muy interesante el aprender cosas sobre nuestra localidad. Me ha gustado y me ha llamado mucho la atención el tema o sea, la relación de las hermandades, ¿no? Que creo que daría para un programa hablar de las hermandades de Abarán, ¿no? Que han tenido un papel fundamental. Ya lo veíamos aquí, en este asunto, por ejemplo.
era muy importante su participación. Imagino que en otras cosas del pueblo también, ¿no? Efectivamente, las hermandades en Abarán, a diferencia de otros pueblos, algunas nacen dentro de gremios, otras veces parten de un grupo de amigos, como ocurrió con la hermandad de San Juan Evangelista, donde casualmente ninguno se llamaba Juan, de esos 32 fundadores. Sí es cierto que las hermandades, por aquel entonces, no tenían tanto la misión de lanzar a la calle la evangelización, ya que las procesiones eran muy escasas y sobre todo se vivían dentro de la parroquia, donde cada altar era el mismo trono, más bonito, menos bonito, pero el trono en sí era un altar. Y las cofradías al menos tenían tres funciones. Por una parte, la función caritativa, a través de estas obras como costear el funeral de su hermano, también como se desprenden en la acta de la Hermandad de los Santos Médicos y de San Juan Evangelista, se daban comida a los pobres. Y no menos importante, luego estaba la función de evangelización de cada una de estas cofradías. Digamos que tenían una labor social, una labor religiosa y otra que, extralimitando lo religioso y lo social, se convertía en caritativa. Muy bien. No sé si Araceli tiene... Inciso nada más. Solamente decir, tú has dicho que había formas de tocar las campanas para saber si era hombre o mujer. Y yo eso lo recuerdo. Le decían clamores. Se hacían tin-tan, tin-tan, tin-tan 3 veces. Eso era un hombre. Y se hacía tin-tan, tin-tan 2 veces. Eso era una mujer. Eso sí que lo recuerdo yo. Y no hace tanto tiempo que eso se ha perdido, ¿sabes? No, de hecho era el lenguaje de la campana. Sí ocurre que el lenguaje de la campana cambia por localidad o incluso por parroquia. Sí, claro. Si el acento y la palabra cambian tanto desde Abarán, Cieza y Blanca, pues imaginemos todo lo que cambiaba el toque de la campana. Pero sí había, eso sí, algo que prácticamente no ha variado. Cuando fallecía un niño, no se le llamaba, no se hablaba sobre campana, se hablaba sobre repique. Y se distinguía, de hecho hay un manual sobre campaneros, y hablaba sobriamente si era hombre, si era mujer, si era niño, si era niña, si era bebé. Y era una manera de ir diferenciando según la edad. Estaba el repique de domingo, que era la manera de llamar a la misa del domingo. Normalmente eran 2 campanazos. Estaba el volteo de campanas para las fiestas patronales, cuando se nombraba a algún papa, a algún obispo, o se colgaba, que lo hemos visto hace poco, una bandera blanca en el campanario informando que un hermano de la parroquia había sido proclamado sacerdote. Estaba el toque del ángelus a las 12 del mediodía, por la tarde sobre las 6 en invierno a las 6:30 de la tarde se anunciaba la Ave María, y a las 8:30 en verano se anunciaba también. Luego estaba lo que se llamaba el toque de arrebato, que era un campanario típico de las fiestas patronales, pero en alta hora de la madrugada. Significaba a una desgracia, la avenida del río, o que había un tipo de incendio. Luego estaba el toque de alma o el toque de la ánima, que en otoño solía ser sobre las 9 de la noche y en verano sobre las 10, y se rezaba al ánima sola, o dicho de otra manera, a un alma que estaba vagando, intentando encontrar la luz que lo llevara hacia el cielo. En relación a los funerales, pues se solían tocar el día del fallecimiento. La primera señal era antes de la primera misa, por la noche. Si fallecía entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía, la señal era posterior al ángelus, para poder diferenciarlo. Encontramos también que los repiques de los niños y de las niñas en Abarán, ciertamente porque el campanario de San Pablo pues no tiene tantas campanas, que por cierto cada una tiene su nombre, pero sí que se consigue al menos con 2 campanas pues diferenciar los repiques y todos estos toques. Campaneros que van quedando poquísimos. Tú lo sabrás, Álvaro.
Lo que has dicho tú de los campaneros, no sé si has dicho que tiene un libro o lo que sea, Sí. campaneros van quedando poquísimos, poquísimos. Ya Quedan en España. poquísimos, poquísimos, sobre todo desde que a mediados del año 50 pues se fueron mecanizando todos los campanarios. Sí. Bueno, pues Araceli Carrasco, Álvaro Carpena, a los dos muchas gracias por haber participado en Bueno, mira, este... yo estaría aquí toda la tarde porque estoy muy a gusto, ¿sabes? Pero vamos. Bueno, habrá tiempo para otros programas porque el contenido que Álvaro tiene al respecto promete, ¿no? Porque tiene muchos temas Yo de los creo que que sí hablar. que promete mucho. Hoy muy interesante este primer espacio, Letras de Luto. Y bueno, vemos que hay temas muy interesantes que tratar sobre las costumbres, las tradiciones de nuestro pueblo. En este primer programa hemos hablado de algo muy relacionado con este mes de noviembre, que ha sido de los difuntos y de las costumbres en torno a los enterramientos, etcétera. Y a Álvaro le queremos proponer que para próximos programas pues vayamos también hablando de costumbres o de fechas señaladas en el calendario y así las vamos recordando de cómo se celebraban en otra época y cómo se vivían en nuestra localidad. Un poco es lo que pretende esta ventana de los tiempos, ¿no, Álvaro? Efectivamente, Jesús. De hecho, el que avisa no es traidor. En el próximo programa vamos a analizar pormenorizadamente cómo se vivió en Abarán hace 100 años la nueva normalidad. Ellos también le tocaron vivir una situación, si no peor, muy parecida a la que actualmente estamos atravesando y consiguieron salir airosos, eso sí, con compromiso y con un gran esfuerzo colectivo que desgraciadamente por lo que solemos observar por las calles, estamos careciendo de ello estos días. Estamos perdiendo. Hemos perdido el norte ya. Pues un tema muy interesante para el próximo programa, para ver cómo se las apañaron, cómo salieron ellos de esa crisis sanitaria también, que hace, si no me equivoco, 100 años exactos, ¿no? 100 años. Exacto. Y 100 años antes, que fue la misma situación con el tema del cólera. Cada 100 años en Abarán ha habido una gran epidemia que a veces se ha solapado con otra epidemia restándole importancia. Veníamos de 1918 con la gripe, de repente parecía que no había gripe, pero lo que había era viruela. Ya. Pues ya tenemos tema para el próximo programa. Para el próximo. Muy bien, a los dos muchas gracias por haber estado con nosotros y a los oyentes por la atención que nos han prestado. Esperamos que hayan aprendido, que se hayan entretenido con este espacio y les haya servido también para conocer un poco más de la historia de este Abarán, al que nos asomaremos en próximas ediciones de La Ventana de los Tiempos. Muy bien. Buenas tardes, Jesús, y buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. Hasta luego.